Buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos esta primera sesión de las sesiones académicas del 2023 al 2025. Agradecemos enormemente su confianza para darnos la mesa directiva de este bienio y esperaremos tener un programa académico muy rico, para lo cual queremos escucharlos. Los canales están abiertos a través del correo, a través de la página y también pues muchos nos conocemos personalmente. Hoy estamos de manteles largos con la primera sesión con uno de nuestros expresidentes, el doctor Carlos López Candiani. El doctor Carlos López Candiani lo voy a introducir brevemente porque así me lo pidió y así son los grandes neonatólogos que no necesitan mayor introducción. Actualmente es subdirector de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Pediatría, en donde ha sido neonatólogo, jefe del Departamento de Neonatología. Tiene múltiples publicaciones en diversos temas en revistas nacionales e internacionales, con temas concernientes a infectología neonatal, a metabolismo y sobre todo ahora queremos aprovecharlo porque recientemente publicó una revisión acerca del manejo personalizado de la deshidratación hipernatrémica, que es un tema con el que nos enfrentamos frecuentemente todos los neonatólogos en nuestro día a día. Vamos a introducir un pequeño segmento que se llama Cápsulas de Investigación en Neonatología, donde vamos a tratar de tener un canal para ver investigación que se está haciendo en nuestro país relacionada con el tema. Y en esta ocasión, el doctor Javier Eduardo Castañeda Juárez, que realizó su residencia de neonatología en el Hospital Infantil de México, ahí realizó su tesis, que es Valoración hemodinámica de los recién nacidos con deshidratación hipernatrémica y bradicardia, que es un signo frecuentemente encontrado y que muchas veces genera alarma en quien está atendiendo este recién nacido. Entonces, sin más, vamos a iniciar nuestra sesión y nos sintonizamos al final de esta para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, yo soy el doctor Javier Castañeda, soy pediatra neonatólogo y en esta ocasión voy a describir este estudio que tiene como título Valoración hemodinámica de los recién nacidos con deshidratación hipernatrémica y bradicardia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez del 2017 al 2021. Como definición de deshidratación hipernatrémica tenemos que es un sodio por arriba de 145 miliequivalentes sobre litro asociado a datos clínicos de deshidratación con un déficit de agua libre. Entre las causas, la más común es por una pobre ingesta de líquidos, por una mala técnica en la alimentación al seno materno. Dentro de los signos o síntomas de la deshidratación hipernatrémica tenemos a la bradicardia, que se ha reportado en la literatura la presencia de bradicardia hasta en un 10 a un 17% de los casos. En cuanto a esa hipernatremia, ¿cómo se representa o qué características electrocardiográficas tiene? Gibson describió que puede haber una prolongación del segmento QT y una disminución de la amplitud de la onda P y del complejo QRS. En cuanto al planteamiento del problema, sabemos que la deshidratación hipernatrémica es de las principales causas de internamiento en recién nacidos. Y este signo frecuentemente lleva acciones algo agresivas por parte del médico de primer contacto. En el Hospital Infantil de México Federico Gómez, desde hace muchos años, desde el 2017,
se realizan valoraciones hemodinámicas en pacientes no cardiópatas y es frecuente la solicitud de valoración por bradicardia. La justificación del estudio, pues, es que la bradicardia puede llevar al médico de urgencias a dictar tratamientos agresivos por las sospechas de complicaciones graves o deterioros hemodinámicos, lo cual puede llevar a agravar metabólicamente al paciente. Y la hipótesis del estudio es que la bradicardia en esa patología por valoración ecocardiográfica no compromete el estado hemodinámico del paciente en la mayoría de los casos. Aquí encontramos un ultrasonido transfontanelar de un paciente que no se integró en esa serie de casos, que se manejó con una corrección agresiva del sodio en un hospital de segundo nivel y se transfirió a nuestro hospital, donde se muestra en el ultrasonido un daño extenso en el parénquima y un control a los 3 meses donde hubo una dilatación ventricular y daño en lo que es en los núcleos basales. En cuanto al objetivo general, pues fue describir las variables hemodinámicas encontradas en pacientes con deshidratación hipernatrémica y bradicardia, en los cuales se realizó valoración hemodinámica neonatal. En cuanto a los específicos, fue describir la presencia de bradicardia como signo que se puede presentar en la evolución natural de la enfermedad y describir las variables clínicas y ecocardiográficas durante la valoración hemodinámica y describir las características del electrocardiograma. En cuanto a la metodología, fue una serie de casos observacional, descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se realizó estadística descriptiva con porcentajes medias y medianas y se buscó la correlación con la prueba de Spearman entre el sodio de ingreso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistémica y el lactato. En cuanto a los criterios de inclusión, pues fueron recién nacidos ingresados a la UCIN menores de 30 días de vida, con diagnósticos de deshidratación hipernatrémica y valorados por consulta hemodinámica. En cuanto al análisis estadístico, los datos fueron obtenidos de los expedientes clínicos del archivo y fueron ingresados en un Excel analizado por el programa SPSS versión 25 para Windows. Y el examen neonatal asistido por ultrasonido se realizó por un médico neonatólogo adscrito al servicio de UCIN con entrenamiento para esto. En cuanto al equipo, del 2017 al 2019 se utilizó el equipo Acuson X300 y del 2020 a 2021 se utilizó el Vivit E90, el cual estuvo conectado al monitor del paciente para compartir lo que es ahí también el electrocardiograma que muestra el monitor. En cuanto a los resultados, se incluyeron 12 pacientes en total. Femeninos fueron 50%, masculinos 50%. La edad gestacional media fue de 39 semanas. La edad de ingreso mediana fue de 11, con un peso al ingreso de 2.5 kilos y un porcentaje de deshidratación del 22%. En cuanto al sodio al ingreso, la mediana fue de 167 milimoles sobre litro. La frecuencia cardíaca en urgencias fue de 106 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca en la UCI fue de 108 latidos por minuto y un lactato al ingreso de 2.5. En cuanto al manejo inicial en urgencias, al 50% de los pacientes se le administraron cargas. 5 pacientes tuvieron reposición de agua libre y 11 pacientes tuvieron soluciones intravenosas de mantenimiento. Solamente uno se manejó con alimentación vía oral. Ninguno tuvo hipotensión. En cuanto a los datos durante la valoración hemodinámica, la edad durante el estudio fue de 15 días. Los días después del ingreso al hospital y en los que se hizo la valoración hemodinámica fue de 2 días. El sodio fue de 153, un lactato durante el estudio de 1.4 y una frecuencia cardíaca durante el estudio de 106. Igualmente, ninguno sin hipotensión y un gasto urinario de 3.3. En cuanto a la dinámica del sodio,
la velocidad de disminución de sodio sérico en las primeras 6 horas fue de 0.68 milimoles sobre el litro por hora, más de lo permitido como velocidad de corrección. Y las horas en las que se normalizó el sodio sérico fue de 54 horas, más de 48 horas. Y la velocidad de disminución de sodio sérico hasta la normalización fue de 0.5 milimoles sobre litro por hora, ya en un valor permitido. Solamente uno tuvo apoyo aminérgico con milrinona por hipertensión pulmonar. En cuanto a la valoración hemodinámica, los datos que se calcularon o que arrojaron en el ecocardiograma fue que hubo una fracción de eyección por Simpson de 62%, con un volumen latido izquierdo de 3.2, que son normales, con un gasto cardíaco igual normal. Y un gasto cardíaco del ventrículo derecho normal, con un volumen latido normal. Entonces se demostró una función biventricular normal, solamente un tiempo de relajación isovolumétrica prolongado. En esta imagen se muestra una función sistólica ventricular normal, solamente con la alteración en la relajación del ventrículo izquierdo. Como hallazgos incidentales, se observó en un paciente un trombo, se observaron 2 catéteres mal posicionados, una comunicación interauricular y una comunicación interventricular. De los electrocardiogramas solamente se pudieron realizar en 7 pacientes. En 5 de ellos hubo una disminución del voltaje de la onda P en la derivación de 3, lo que sugiere una despolarización del nodo sinusal en sus porciones más caudales. Ese es otro electrocardiograma donde se muestra en la derivación de D3 una disminución de la amplitud de la onda P. En cuanto al ultrasonido transfontanelar, se encontraron datos compatibles con edema cerebral en 4 pacientes y en el Doppler cerebral se vio una tendencia a la vasodilatación compensatoria con un índice de resistencia de la arteria cerebral media de 0.68. En cuanto a la prueba de Spearman para ver si hubo una correlación entre el sodio al ingreso, entre la frecuencia cardíaca y entre la presión sistólica y el lactato, no se encontró ninguna correlación. Como conclusiones tenemos que la bradicardia es un signo común de la deshidratación hipenatrémica, motivo de manejos agresivos en los servicios de urgencia. Se mostró por valoración ecocardiográfica un patrón hemodinámico característico que no compromete la estabilidad del paciente, con una adecuada función biventricular, con un adecuado volumen latido, únicamente un patrón anormal en la relajación del ventrículo izquierdo y una tendencia a la vasodilatación cerebral. Entre las recomendaciones que damos fue un manejo con corrección lenta del sodio sin tomar a la bradicardia aislada como criterio para minimizar carga. Y se propone un abordaje integral donde el uso del ultrasonido, en este caso el ecocardiograma, pueda ayudar a delinear la fisiopatología del paciente y permitir un manejo cauteloso. Y en el Hospital Infantil de México realizamos 2 algoritmos para el manejo de la deshidratación hipernatrémica, siempre y cuando se valore en un inicio el estado hemodinámico clínico, si hay estado de choque o no, y calcular muy meticulosamente los líquidos que se deben de administrar, ya sea por vía intravenosa o por vía oral, y ver si la mejoría clínica y los controles de electrolitos séricos, y siempre viendo las velocidades de corrección. Muchas gracias. Buenas noches. Eh, Vamos a hablar esta noche sobre el tratamiento de la hipernatremia en recién nacido. Antes de comenzar, quisiera agradecer al doctor Daniel Ibarra por su amable invitación para participar con ustedes. Bueno, empezaremos en el tema.
poquito largo y vamos a empezar. Quisiera empezar con un caso clínico que seguramente muchos de ustedes podrán reconocer porque son casos que han aumentado en los servicios. En este caso es un niño de 9 días de vida, que el antecedente es de haber nacido a término con un peso de 2.900 gramos, una talla de 49 centímetros, hablar de 8,9, y se egresa a las 24 horas como un binomio sano junto con su mamá. La indicación es de amamantamiento exclusivo y la mamá lo sigue al pie de la letra. Sin embargo, la madre lo nota decaído progresivamente el día 7, 8 de vida. Ahora está somnoliento y ya tiene un rechazo a la alimentación y también ha notado que tiene fiebre. Esta es la exploración física del niño del cual vamos a hablar en esta noche. Pueden ver ahí algunos datos clínicos muy importantes. La exploración física, tenemos los signos vitales, una frecuencia cardíaca de 176, respiratoria 72, llega con fiebre y una saturación normal. No se detecta arterial y a la exploración dirigida, pues la fontanela está deprimida, la mucosa oral está seca, los músculos accesorios de la respiración está estuporoso, no se palpan los pulsos y tiene un llenado capilar de 5 segundos. Pesamos al niño, tiene un peso de 2.060 gramos, lo vamos a comparar con el peso de nacimiento de 2.900 gramos. Entonces, en el servicio de urgencias, pues se canaliza una vena con acceso venoso y se toma inmediatamente una muestra sanguínea. Se toma una gasometría, una biometría hemática y una química sanguínea. Por los datos de choque que tenemos clínicamente, se pasa una carga rápida con solución fisiológica a 10 mililitros por kilo y se coloca una sonda vesical. En la imagen. Bueno, nos llegan los primeros resultados del laboratorio y el primero que vamos a tener pues es el de una gasometría que se tomó venosa. Tenemos un pH de 7,19, un CO2 de 27 y un bicarbonato de 8. En la misma gasometría nos reportan un sodio sérico de 168 mil equivalentes por litro, un potasio 4,3 y una bilirrubina total de 19 miligramos por decilitro. Entonces tenemos el diagnóstico de una hipernatremia. Y la hipernatremia puede ser por ganancia de solutos, o sea, que haya más sal, más sodio realmente en el cuerpo. Puede ser por una pérdida de agua y entonces la concentración nuevamente se eleva. O puede ser por una falla al reponer el agua que pierden normalmente. Vamos a hablar un poquito sobre el equilibrio osmótico porque nos va a hacer entender por qué es importante realizar el tratamiento tal y como lo vamos a plantear en esta sesión. Tenemos aquí un compartimento en el cuerpo, un sistema de dos compartimientos. En este momento tenemos aquí el líquido intracelular, esto va a simular una célula, y tenemos una concentración de solutos que estoy aquí anotando como puede ser esto. Y este es el líquido extracelular. Y también tenemos 4. O sea, tenemos la misma concentración adentro y afuera de la célula, pues en el espacio intra y extracelular, y esto nos va a dar un equilibrio iónico, un equilibrio eléctrico y por supuesto un equilibrio osmótico. Cuando en el espacio extracelular hay una dilución, o sea, hay menor concentración de solutos de lo que tenemos en el espacio intracelular, por ejemplo, no se repitieron solutos, se alimenta con una fórmula diluida, por ejemplo, se pasa una carga de soluciones fotónicas, entonces se diluye el espacio extracelular y entonces por la bomba de sodio y potasio no puede salir solutos de la célula hacia el espacio extracelular para igualar las concentraciones y llevar un equilibrio. Pero como no pueden salir los solutos porque esta membrana celular es semipermeable, lo que sucede para igualar las concentraciones es que ingresa el agua dentro de la célula y entonces la célula se edematiza. Y aquí podemos ver que aumenta el tamaño intracelular
o el tamaño celular con respecto a lo que teníamos antes de tener un espacio extracelular diluido, sea hiposmolar. Y cuando tenemos un espacio extracelular hiperosmolar, como suele ser en la hipernatremia, entonces vemos aquí que hay muchos más solutos que ejercen un efecto osmótico. Entonces, tampoco puede ser que penetren estos iones y puedan igualar la osmolaridad dentro y fuera de la célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se moviliza el agua a través de esta membrana semipermeable y sale agua al espacio extracelular con la finalidad de igualar las concentraciones de los iones. Y esto nos va a llevar a una deshidratación celular. Esto es lo que está sucediendo en la hipernatremia. Aquí tenemos un tercer espacio, tenemos el espacio intravascular, que forma parte del espacio vascular, pero también tiene una membrana un poquito más permeable que la célula. Permite un poco mayor el paso, permite el paso de iones en un y otro lado del endotelio. Entonces, si nosotros tenemos un espacio extracelular con aumento de la osmolaridad, tenemos un espacio intravascular con aumento de esta osmolaridad, porque en este caso hay hipernatremia. Entonces, para poder igualar las concentraciones a uno y otro lado de la membrana celular, entonces sale el líquido de la célula, nos va, de todas las células del cuerpo, bueno, casi todas ahorita veremos, y esto nos va a llevar a la dilución del espacio extracelular, incluyendo el intravascular, con una deshidratación celular generalizada. Pero en el cerebro hay un mecanismo de protección para que no se lleve a deshidratación celular. Y dependiendo de la velocidad de instalación de la hipernatremia, se activarán los mecanismos que nos van a proteger el cerebro. ¿Qué es esto? Formación de hormonas y diógenos, que no es otra cosa más que ruptura de cadenas de proteínas para que cada uno de estos trozos de proteínas o de péptidos ejerza un efecto osmótico independiente y entonces la neurona, la célula del cerebro, no va a sufrir esa deshidratación, o sea, no va a salir agua del espacio intracerebral para diluir intravascular. ¿Qué sucede si nosotros administramos una solución intravenosa? Decimos, como podría decir la lógica, si aquí está muy diluido, muy concentrado, perdón, porque tiene mucho sodio, pues vamos a poner soluciones hipotónicas para diluirlo. Muchas soluciones hipotónicas, el límite está deshidratado y vamos a rehidratarlo con una solución tónica, bueno, pues que la célula va a restablecer primero el espacio intravascular, se va a diluir efectivamente, el espacio extracelular se va a diluir efectivamente y se va a reinstalar el líquido en el espacio intracelular y va a tener un tamaño normal la célula. Pero la neurona que no sufrió una deshidratación celular por sus mecanismos de compensación, también va a tener ingreso de líquido, como lo tendrían todas las células del cuerpo. Pero como esta no estaba deshidratada, entonces se va a edematizar. Si nosotros hacemos una corrección rápida de líquido intravascular, entonces va a haber un paso igualmente rápido de líquido hacia la neurona y esto nos va a llevar a un edema cerebral, el cual por supuesto va a tener sus consecuencias. Las complicaciones cerebrales y secundarias a la hiperosmolaridad, como es el caso de la hipernatremia, pueden ser deshidratación celular, todas las células del cuerpo, hemorragia cerebral, bueno, es muy agudo en el cerebro, darse, si el agudo se va instalando, no va a haber deshidratación, trombosis, daño neuronal y muerte. Pero todas estas son secundarias a la hiperosmolaridad con la que ya llega el niño como trastorno. Sin embargo, secundarias a un tratamiento adecuado puede ser edema cerebral y el inolisis con igualmente la muerte. Pero, ojo, estas son
complementarias a nuestro tratamiento. Entonces tenemos una premisa muy importante para el tratamiento del EPOC. La corrección de agua, sodio y por lo tanto de osmolaridad debe de ser gradual. No podemos hacerlo rápido. Los objetivos de nuestro tratamiento son restablecer la volemia, determinar la tasa de disminución de sodio, que va a ser diferente para cada niño, calcular el tiempo y el volumen de la corrección de agua, proteger al cerebro en forma muy importante, al cerebro, diría yo. Vamos a establecer un plan de tratamiento con estos 3 puntos. 1. Evaluación de la deshidratación para poder hacer nuestro plan. Tratamiento del choque si lo hay. Eso es urgente. 3. Cálculo de las soluciones para la siguiente. Las soluciones las vamos a hacer igual con 3 puntos. Agua libre necesaria para corregir esa hipernatremia. Agua libre necesaria quiere decir cuánta agua pura tengo yo que administrarlo para diluir el sodio en la velocidad o en la medida que yo lo estoy definiendo. B, volumen de las soluciones de las siguientes 20. Y C, la concentración del sodio va a ser un elemento muy importante para evitar las complicaciones cerebrales. 1, entonces, evaluación de la deshidratación. Miren, la clínica es muy poco precisa cuando nosotros tratamos de evaluar la deshidratación en individuos. No necesariamente tienen los mismos datos clínicos que tienen a otras edades. La fontanela algunas veces está un poco hundida y el niño no está deshidratado. Algunos otros niños tienen la mucosa oral un poco seca y no necesariamente está deshidratado. Pero sobre todo en los casos de deshidratación hipernatrémica se va a mantener una volemia durante más tiempo. Justamente está saliendo líquido del espacio intracelular y va a mantener la volemia, va a mantener durante más tiempo volumen circulante. Entonces no es muy precisa la evaluación clínica. Y a otras edades, pues es muy poco probable que tengamos un peso previo muy cercano al momento de la deshidratación, que implicaría que el niño fuera a consulta muy frecuentemente antes de enfermarse. Pero en el recién nacido tenemos por lo menos el peso del nacimiento. Como este problema de deshidratación hipernatrémica típicamente es al final de la primera semana, entonces nos es de utilidad conocer el peso al nacimiento, por supuesto compararlo con el peso con el que llega el niño, y entonces calcular cuál es el grado de la deshidratación. Aquí tenemos una gráfica, una tabla de referencia de cómo se pierde líquido, el líquido normal que pierden todos los recién nacidos en los primeros días. Este es el momento del nacimiento, estos son los días hacia la derecha, días de vida extrauterina. El 0 es el peso al nacimiento y esta tabla nos habla del cambio en porcentaje de peso relativo. Entonces, los primeros 2 días el niño puede perder 5 o hasta el 10% de peso. ¿Sí? Y algunos niños lo van a empezar a recuperar, a lo mejor el día 3, otros al día 5, otros al día 8, ¿no? O sea, ¿cuándo van a llegar al peso? ¿Sí? Esto sería el nomograma de normalidad. Aquí lo tenemos estándar, aquí lo tenemos en porcentaje del peso por nacimiento, porcentajes negativos, o sea, pérdida y ganancia de peso con porcentaje. Más o menos tenemos 0 de desviación estándar, o sea, el promedio, mediano, y estamos hablando de que al día 8, eh, digamos, la recuperación del peso al nacimiento. Claro, algunos niños lo van a hacer. Y estos puntos que se ven son la pérdida de peso que sufrieron niños que acuden con hipernatremia. Vean que los niños con hipernatremia, quitando este grupo aquí que podría estar en una pérdida fisiológica de peso de hasta el 10%. El resto de los niños, por supuesto, tuvieron una pérdida de peso mucho más allá del 10%, inclusive del 30%.
Esto lo hemos visto también en el Instituto de Peso muy importantes en niños con hipertensión. Segundo, tratamiento del choque. Si un niño llega con estado de choque, urge darle tratamiento. Idealmente, la carga rápida debiera darse con una solución de cloruro de sodio con 20 miliequivalentes menos del sodio sérico con el que llega el niño. Sin embargo, cuando llega un niño chocado y se tiene un acceso venoso, más o menos pronto, es urgente pasar esa carga rápida y en ese momento no tenemos el valor del sodio sérico. Por esto, esta corrección ideal prácticamente no va a existir, no la podremos lograr porque no tenemos ese valor. Tenemos que tener un sodio sérico que hiciéramos ahí a la cabeza del paciente y en la mayor parte de los lugares no está disponible. Entonces, si no se conoce el valor del sodio sérico, sabemos que se pasará la carga con su, lo cual no necesariamente va a ser tan trágico si los niños no llegan con demasiado problemas. Después tenemos el cálculo de soluciones, que es en lo que va a centrarse el día de hoy, con igualmente 3 puntos. Agua libre, necesaria para diluir el sodio, volumen de soluciones para 24 horas y concentración de soluciones. Quiero hablarles un poquito sobre el concepto de agua libre. El concepto de agua libre va muy relacionado con el movimiento osmolar de agua, como lo planteé al principio, el tema de líquido intracelular y líquido intracelular. Yo tengo un niño con un sodio sérico de 150 en suero. Yo le pongo una solución con 150 miligramos por litro de sodio. Prácticamente esta agua está en equilibrio osmolar, o esta solución que estoy administrando está en equilibrio osmolar con respecto al niño. Este es el niño, yo le pongo sodio 50 miligramos por litro. No hay movimiento neto de agua hacia ningún lado. Sale de la célula ni se mete a la célula. Va a expander el líquido extracelular exclusivamente. De eso, pues, que es donde estamos entrando. Entonces aquí tenemos mi solución a 150, que es equiparable al 150 que tenemos aquí. Si yo pongo una solución con 75 miliequivalentes por litro de sodio, entonces este sodio se va a quedar adentro, afuera de la célula y va a ejercer un efecto osmótico para retener el agua fuera de la célula. Pero esta segunda mitad va a quedar como agua libre, disponible para movilizarse al espacio. ¿Sí? Va a quedar como agua. Y yo pongo soluciones a 50 miliequivalentes. Entonces, prácticamente un tercio de mi líquido, del volumen que yo estoy administrando, va a ejercer este efecto osmótico espacio extracelular y 2/3 de este volumen va a quedar disponible para movilizarse al interior. Y así tenemos soluciones a un cuarto normal o a un quinto normal. Y entonces cada solución, entre más diluida, entre más hipotónica esté, va a dejar más agua libre disponible para movilizar adentro de este concepto importante, hay que tenerlo en mente para poder calcular justamente el agua libre. Entonces, calculemos el agua libre necesaria, requerida para disminuir el sodio sérico. Esta es la fórmula. Litros por kilo, o sea, litros de agua por kilo del niño, es sodio actual, o sea, el sodio que tiene el niño en este momento, menos el sodio deseado, por el factor de distribución que ahorita vamos a ver, dividido entre el sodio sérico actual. Y este valor van a ser. Si yo quiero disminuir solamente un miliequivalente por litro, o sea, en el ejemplo de mi niño que llegó con 168,
lo quiero disminuir a 167, quiero diluir su sodio estérico un solo miliequivalente, entonces esto es 1. 168 menos 167 es igual a 1. Entonces todo lo demás, acá por 1 quedaría solamente el factor entre el sodio cero. El factor de distribución para el caso del recién nacido, estamos hablando del agua, es de 0.75. El niño tiene un 75 o el 70% de agua de todo su peso, así en términos. Un 75 del niño es agua, 3/4. Pero este niño ya llegó deshidratado. No va a tener el 70% de su peso, no va a ser agua, porque se deshidrató, entonces tiene menos. Entonces habría que restar en los deshidratados este porcentaje de deshidratación. Nos vamos a manejar con el ejemplo porque es más fácil. Entonces tenemos 0.75, que es la cantidad de agua del niño, menos la proporción de deshidratación por el peso, entre el sodio cero. Sería el peso antes de deshidratarse el niño, porque vamos a hacer cálculos de eficiencia. Lo vamos a pasar a mililitros. Lo paso a mililitros, aquí son mililitros, y eh, por 1000 para la conversión. Pasarlo. Entonces, 0.75 menos la proporción de deshidratación por 1000 por el peso. Esto implicaría poner el peso gramos y todo esto en el sodio. Entonces tenemos 0.75. En el caso de este niño, eh, tiene una deshidratación de 29%. Y ustedes tienen ahí los valores del peso al nacimiento, del peso actual, y vemos que hay un déficit del 29%. Vamos a asumir que todo lo que tiene de déficit es deshidratación, porque el niño ya está en su día 9, y por lo tanto el día 9 muy probablemente ya debió haber recuperado el peso de nacimiento. Pues todo esto no puede ser tan exacto, pero es un valor que podemos aprovechar, que no podríamos tener a otra edad. Entonces, un 75, que es la deshidratación de este niño, por 1000 por el peso, ¿sí? Y esto nos dividido entre el sodio en este momento, y todo esto nos sale 7.9 mililitros. ¿Cuál es la interpretación? Yo quiero diluir el sodio sérico de este niño en 1 miliequivalente por litro, que da 98 a 137. Necesito pasar agua pura, no lo voy a pasar como agua pura. Entonces, necesito 7.9 mililitros de agua pura para que se diluya ese sodio sérico de ese niño. Este peso, con este grado de deshidratación, sodio, lo cual no es válido para otro niño. Aunque en la literatura hay unas mágicas constantes para todo. Bueno, sabemos por la literatura que no debemos de corregir, de disminuir el sodio sérico más allá de medio miliequivalente. Eso nos lo dicen muchísimos artículos. Corregirlo más rápido lleva a las consecuencias que habíamos dicho, de edema cerebral, de medicina. Entonces, solo voy a hacer el cálculo para corregir medio miliequivalente por litro por hora. Si yo voy a hacer mis cuentas para 24 horas a esta velocidad, 24 horas voy a disminuir o quiero disminuir 12 miliequivalentes por litro el sodio del niño. Recuerden que tiene 138. Voy a llevar a 12 miliequivalentes. Entonces, si 7.9 mililitros me van a disminuir de agua libre, de agua pura, me van a disminuir solamente 1 miliequivalente, entonces multiplico esto por 12 y entonces necesitamos 95 mililitros de agua libre en 24 horas. 9 por 12 sale 95 mililitros. Hay que conservar ese número, ¿eh? 95 mililitros. Lo anotamos, yo aquí lo voy a poner marcado en amarillo para poder regresar más adelante.
Tiempo de corrección es muy importante porque no me interesa hacer una corrección rápida, porque entonces va a entrar agua muy rápidamente a las células, incluyendo al cerebro, y eso es lo que... Entonces lo voy a corregir de 12 en 12 mil equivalentes cada 24 horas. Si el niño llegó con 168 menos 12, para mañana a esta hora yo quiero tener 156. Mañana a esta hora empiezo una nueva corrección con 12. Para pasado mañana a esta hora quiero tener 134. Por lo tanto, en este niño con este sodio sérico, yo le voy a hacer la corrección a 48. A lo mejor los niños llegan con 180, con 190, con más de 200. Entonces debemos de calcular más o menos hasta que baje de 105. Me queden 148. De acuerdo. B, volumen de las soluciones. Si el niño llegó en anuria, entonces le voy a calcular a pérdidas insensibles más diuresis, más su deshidratación, por supuesto, más la corrección de la deshidratación con la que ya llegó. Pero los líquidos de requerimiento de tener que ser pérdidas insensibles si está en anuria. Y el niño llegó todavía con diuresis, entonces corrijo la deshidratación, o sea, la pérdida previa a corregir, más los líquidos a requerimientos de acuerdo al día del niño, que podrían ser a 120, 130, 100 kilos, dependiendo de cómo estén los líquidos de requerimiento para el día de vida. Entonces, calculemos el volumen de esta solución. Este niño tuvo una pérdida previa de 840 mililitros. ¿Cómo lo sé? El peso al nacimiento menos el peso que llegó, y son 840, lo cual me indicó justamente 29% de déficit. Como el sodio lo voy a corregir a los líquidos, el volumen, voy a corregir 48 para que se vaya. Entonces, el primer día, si te lo voy a corregir, 840 entre 2 días, por día van a ser 400. Yo quiero calcularle los requerimientos de este niño a 150 mililitros por kilo, multiplicado por el peso del niño, 9, tengo 435. Sumo los dos y tengo 800 litros. Si pasé una carga rápida, el niño se lo resto a este. No pasé una carga rápida, me voy a manejar con este volumen de soluciones para las siguientes 24 horas. 24. Voy a hacer una corrección de 48, pero lo voy a ir haciendo cada 24 horas. ¿Por qué? Porque mañana a esta hora el niño ya tiene otro peso, ya tiene otro sodio y otro grado de hidratación. Voy a hacer mañana así como anotamos, dejamos bien señalizado el volumen de agua libre, quiero dejar bien señalizado el volumen total de la célula. ¿Saben? Finalmente, concentración de sodio que le voy a poner. Aquí quisiera toda su atención porque es donde la mayoría de las personas se pudieran perder en el cálculo. El volumen de agua que le voy a pasar a este niño en 24 horas, quedamos que era de 850 mililitros. Pues esto va a ser mi 100% de líquido a pasar. Y en la letra A habíamos calculado el agua libre para diluir a este niño 12 miliequivalentes de sodio. El agua libre la calculamos en 95 mililitros. ¿Qué proporción son estos 95 mililitros del total de líquido de 24 horas? Es un 11. Entonces, yo quiero tener un agua automáticamente activa de 81.9, que se quede fuera de la célula, y un 11.1, 95, que pueda pasar libremente hacia la célula para empezar a restablecer ese volumen. Y entonces voy a multiplicar el sodio sérico del niño por este porcentaje que quiero mantener agua. Entonces, 168 por punto 89 es justo la proporción falta al agua libre. 88.9 me sale 149.
yo le voy a poner a este niño soluciones, estas soluciones, le voy a poner con un sodio en las soluciones de 149 miliequivalentes por litro. Es muy cerca de una solución fisiológica. Posiblemente sea una solución que cuando el sodio no va a quedar, pero el niño está en un estado hiperosmolar y no me interesa ponerle sus hipotónicas que permitan que entre el agua poco a poco, las dadas poco a poco para evitar que las células tal vaya al edema. ¿Cómo voy a comprobar el agua libre en las soluciones? Hay una fórmula en lo que lo puedo comprobar. La fórmula para el porcentaje de agua libre de una solución es igual a 1 menos, se abre el paréntesis, sodio de la solución quedamos que era 109, entre el sodio sérico, que quedamos que era 149, se cierra el paréntesis. Primero resuelvo el paréntesis y luego a 1 le resto la división del paréntesis. Y entonces tenemos así, porcentaje de agua libre de la solución que yo preparé, 149.368 me sale 0.9, y a 1 porcentaje tenemos 11. Ustedes recuerdan ese 11.1 porcentaje de agua libre que tiene esta solución. Parando con 49 mililitros. Ya comprobé que efectivamente la solución con ese sodio, con esa concentración de sodio, contiene un 11% de agua libre. Está con 11.1% a los 8. Puedo pasar el niño, me salen los 95. La matemática no nos engaña, van a salir los exactos. Ahora, ¿cómo indico las soluciones ya a enfermería? De diseño de soluciones que yo digo, bueno, cada 1000 mililitros, ahí quiero que haya 149 de sodio, 49 por litro, pero yo le voy a poner a mi niño solo 865 mililitros, que ¿cuántos miliequivalentes tiene que tener? Va a tener menos 149 porque hago mi regla de 3 y me salen 125. Yo a mis 855 mililitros tengo que inyectar 127 mililitros de sodio y lo voy a sacar de las ampolletas para que me quede una solución de 149 por litro de sodio y entonces tenga el agua libre que yo calculo. ¿Bien? 100. Bueno, entonces sabemos que en el sodio hipertónico tiene 3 miliequivalentes por litro. Yo requiero 120 equivalentes, entonces nos da 42 mililitros. Entonces yo voy a poner mi solución con glucosado, le voy a poner 42 mililitros de sodio hipertónico, al 5%, todo lo demás lo voy a utilizar de estado, puede ser al 5%, al 5%, dependiendo de la glucosa kilómetro. Yo le quiera poner, yo estoy decidiendo, de niño, ponerle glucosado al 5% y me queda una solución, mililitros de solución, los 42 mililitros de sodio hipertónico que ya calculé, y todo lo demás voy a poner de agua destilada. Esta agua destilada no es agua libre, porque este sodio tiene un efecto osmótico que lo va a mantener dentro de la célula. Simplemente estoy completando para no ponerle todos los líquidos, los 800, más de 800 mililitros de glucosa al 5, porque entonces voy a poner demasiada glucosa por minuto. Yo aquí hice mi cálculo para ponerle al niño la glucosa por minuto. Ojo, vamos a poner el potasio a requerimientos. Si el niño llegó y todavía está orinando, le agrego el potasio. Si el niño llegó en anuria, no voy a agregar potasio básico hasta que agregue. En este ejemplo, insisto, la glucosa quedó gramos por kilo por kilo.
Entonces, ¿qué eventos vamos a mantener? Bueno, con este cálculo que yo acabo de hacer, vamos a mantener un volumen celular cerebral. ¿Por qué? Porque la neurona no estaba deshidratada por la formación de hormonas. El resto de las células del cuerpo que estaban deshidratadas, salió líquido del espacio intracelular, se van a ir rehidratando. Y eh, podría producirse edema en el resto de las células si estuvieran bien hidratadas. La medida en que las vayamos hidratadas y se van equilibrando los sistemas, podríamos tener algo de edema y hemos observado bradicardia en niños, lo cual es, por lo menos en experiencia de psiquiatría, ninguno ha requerido uso de aminas porque no han tenido bajo gas. De manera, ahorita vamos a la presentación de una valoración dinámica de esto. Solo para recordar, ya terminamos el cálculo de la acción térmica. Recordemos la fórmula de la osmolalidad, moles por litro, 2 veces el sodio más el potasio, más el 1 entre 2,8 más la glicemia. Se resuelven estos paréntesis. Y bueno, ojo, mensajes para llevar a casa. Si se calcula una corrección de agua lenta, el neonato va a estar subhidratado, por lo tanto, metabólica, una parte del tiempo que dura la deshidratación. Lo comento porque causa mucha angustia que a las 2, a las 4, 3 horas quieren estar tomando gasometrías y sabemos que el niño va a seguir con la metabólica, la cual va a ir corrigiendo, por supuesto, de lento que la deshidratación, igual de lento que la natremia, pero así nos interesa tenerlo, porque así estoy planteando mi corrección de agua. Y este método, así lento, aseguró pasar una rápida corrección de sodio y de agua con soluciones hipotéticas que, bien sabido en el instituto, antes llevaba a muchas más complicaciones y a las 24 horas, 30 horas del empezaba con complicaciones. Una corrección rápida de sodio y agua es más dañina que la propia, pero esa es la consecuencia de nuestra. ¿Sí? Bueno, con esta imagen termino. Eh, Habrá algunos minutos después para preguntas y pues paso, ¿no?, a nuestro coordinador. Muchas gracias y en unos minutos daremos. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Para coordinar esta sesión de preguntas y respuestas va a estar la doctora Pili Holguín acompañándome. Bueno, primero sumándonos con las felicitaciones, doctor López Candiani. Tuvimos 1,700 personas que se inscribieron, el Zoom se desbordó, hay mucha gente que nos está siguiendo por el Facebook Live. Vamos a poner mucho del material que ya tiene usted publicado disponible en la página. De hecho, está ahí como parte del material, el artículo más reciente. Y bueno, pues es un honor tenerlos en la inauguración de nuestras sesiones. Y pues vamos a empezar con las preguntas. Hay algo que creo que nos tenemos que llevar a casa y que creo que es muy importante, es que aquí justo nuestro papel como neonatólogos intensivistas es justamente tener calma, ¿no? Tener cuidado, tener calma y evitar malinterpretar ciertas alteraciones que vemos, porque a veces cuando, como usted dijo, doctor, la exploración física puede ser complicada
y ya cuando integramos totalmente a nuestro recién nacido nos damos cuenta que quizá hay que tener mucho cuidado. Entonces, para comenzar les quiero preguntar, porque están preguntando mucho de la famosa carga. Entonces, que nos platiquen, ¿es esa carga necesaria? Esa carga, ¿qué la debe determinar? Y cómo, sobre todo que quede el mensaje de que pues esa carga no es sistemática, ¿no? No es que al llegar el recién nacido tenemos que pasarle volumen porque porque por el estado de deshidratación integramos choque, ¿no? Que no es un neonato puede estar muy deshidratado, pero no chocado. Y de repente, pues cuando estuvimos en el campo de batalla, en las áreas de urgencias, pues sí nos tocaba ver cuando se tomaba la gasometría al ingreso y después el volumen y después la gasometría posterior y veíamos esas variaciones violentísimas de sodio, ¿no? Entonces, primero que quería preguntar al doctor López Candián y después a Javier que también que nos hablara un poquito de cómo estos neonatos, a pesar de que estaban bradicárdicos, pues no estaban chocados. La carga se pasa, como bien lo indica usted, doctor Ibarra, solo si el niño está chocado. Para eso pues, necesitamos una evaluación rápida de la perfusión en el niño, ¿no? En el caso de la deshidratación hipernatrémica, como sale mucho líquido del espacio intracelular, se va a mantener el volumen circulante durante más tiempo y eso es lo que hace que el niño no se choque tan rápidamente, incluso no muera con deshidrataciones impresionantes. Tomamos a un niño lactante, un preescolar, y con una deshidratación isonatrémica del 15% ya está chocado, y si subimos un poquito, el niño muere. Nos han llegado al hospital recién nacidos con pérdidas de peso del 30% y el niño sigue vivo. No lo vemos a otra edad y no lo vemos con una deshidratación neonatal y zonatrémica. Entonces, hay que hacer una evaluación rápida. Si el niño está, como dice usted, muy deshidratado, pero no está en estado de choque, no tenemos por qué pasar cargas. Se hace el cálculo tal cual. El niño está chocado, se pasa una carga y entonces después se hace el cálculo como se presentó. Bueno, doctor, buenas noches. Sumándome a las felicitaciones desde no solo México, sino Latinoamérica, Perú, Colombia, Ecuador, agradecen su excelente ponencia. Están siendo muy reiterativos en la pregunta de cómo calcular el porcentaje de deshidratación. ¿Podría hacer un poquito de énfasis en este aspecto? Sí, en el caso del recién nacido, sobre todo cuando llega el típico caso del niño que no tuvo una lactancia exitosa, eso es al final de la primera semana, a lo mejor la segunda semana. Tenemos el peso del nacimiento. Puede no ser tan exacto, pero es el único valor de referencia que tenemos. Igual quiero referirme a otras edades, es muy difícil saber cuánto perdió el niño de peso porque generalmente no tenemos un peso unos días antes. En el caso del recién nacido sí lo tenemos. Insisto, podría no ser tan exacto, a lo mejor la pérdida de peso con respecto al nacimiento en el día 5 no nos va a reflejar exactamente el grado de deshidratación o de la misma manera que en el día 15 de vida en el que el niño no solamente debió haber recuperado su peso, sino que debió haber ya ganado peso y entonces el grado de deshidratación puede ser mayor que el que le estamos calculando, pero tampoco podemos inventar cuánto el niño debió haber ganado exactamente. La fórmula de aumentar 25 gramos diarios, la verdad es de que no nos es de mucha utilidad. Y tenemos que hacerlo pues con las deficiencias que son naturales por no conocer un peso 2 o 3 días antes, ¿no? Entonces, yo como lo trato de calcular es, el niño llega con
con datos clínicos de deshidratación, lo pesamos, lo comparamos con el peso al nacimiento y ahí hacemos ese cálculo del déficit. Si el niño tuviera un peso más reciente, por ejemplo, el niño lo llevaron a la consulta al 5º día de vida o lo llevaron a consulta al 7º día de vida y el niño nos llega posteriormente deshidratado, entonces podríamos tomar pesos más recientes y si no, pues tendríamos que hacerlo con el peso al nacer. Por una resta simple. Muchas gracias, doctor. Javi, estimado Javier, que se suman a los neonatólogos en activo aquí en la ciudad, quería que nos platicaras un poquito de estos neonatos. Un poco la inquietud fue que en el infantil, pues al final, como es hospital de concentración, era común que llegaran estos neonatos bradicárdicos y eso despertaba mucha angustia, ¿no? Entonces, platícanos, Javi, de esa frecuencia cardíaca y cómo se normaliza ya en la consulta y un poquito el problema de las cargas famosas. Buenas noches, muchas gracias por la participación. Yo creo que es importante este tema más que nada para los médicos urgenciólogos o para los médicos que están en primera línea, médicos ya sea familiares o médicos pediatras, que son el primer contacto para estos pacientes. Desafortunadamente el Hospital Infantil de México no es una maternidad, es un hospital de referencia de tercer nivel. Entonces, nos llegan casos de deshidratación hipernatrémica a la consulta de urgencias y ahí se tiene que hacer una valoración, como lo dijo el doctor Candiani, una evaluación rápida, una monitorización del paciente y ser muy juiciosos al momento de ver o evaluar la clínica, ¿no? Creo que es una clínica muy heterogénea en este tipo de patología que tiene una historia, una evolución natural de la enfermedad como la tienen otras y hay que saber cuál es esa evolución o historia natural de esta enfermedad. Al principio, estos niños cuando empiezan con la deshidratación tienen mecanismos compensadores que van a hacer que precisamente no se choquen tan rápido como en algunas otras deshidrataciones, ¿no? Ya sea por diarreas o por algunas otras causas. Entonces, estos niños por lo regular, el rango de edad en la que se presenta entre los 3 días hasta los 21 días, más o menos un promedio entre los 6 y 10 días de vida, que es lo que dice el doctor Candiani, que al final de la primera semana es cuando ya por lo regular van a consultar y no llegan a consultar precisamente por algún dato como muy preciso en cuanto a la mamá. Muchas veces llegan por la coloración, por ictericia, por pobre succión, entonces llegan ahí al servicio de urgencias y es cuando se valora y nosotros nos damos cuenta que tiene alguna otra cosa más. Entonces es importante la monitorización inicial, que ya vimos en la literatura, hasta el 17% de los niños presentan bradicardia, pero lo que vimos nosotros en este estudio con nuestros bebés es que todos tuvieron bradicardia al ingresar a urgencias. Entonces, sí es un dato común, es un dato pues que se presenta frecuentemente en esta patología, que tenemos que tomar decisiones a lo mejor un poco consensadas con alguna otra persona o manejar todo de una manera muy cautelosa, porque si queremos hacer como manejos muy drásticos o muy agresivos, podemos agravar más que beneficiar, ¿no? Agravarlo tanto metabólicamente como neurológicamente, que es lo que más nos preocupa. Entonces, lo que nosotros vimos aquí es que con el uso de ecocardiograma, por una valoración ecocardiográfica, que es la que tenemos nosotros ahí en la UCIN, pues vimos que no había un deterioro hemodinámico ni alguna dato de falla cardíaca o algo. Al contrario, la función biventricular estuvo normal en todos los casos. Entonces, pues solamente mencionando eso, ¿no?
Otra de las preguntas, gracias doctor, otra de las preguntas que nos están haciendo es respecto al artículo del doctor López Candiani. Refiere en su artículo el manejo del glucosa al 50 y ahorita nos pone el ejemplo de glucosa al 5%. Yo supongo que es por la cantidad de líquidos, pero la pregunta específica es si hay algún motivo adicional a este cambio del manejo. No, pueden utilizar cualquier solución con glucosa, glucosa al 5, glucosa al 10, glucosa dextrosa al 50%, porque nosotros lo que hacemos al calcular la glucosa es saber cuántos gramos necesita el niño en 24 horas para darle el aporte que nosotros deseamos, que es entre 4 y 6 miligramos por kilo por minuto. Entonces, si no hay una concentración muy alta de sodio, porque no digo por una hipernatremia demasiado elevada, a lo mejor hasta podemos utilizar glucosado al 5, pero en tanto más alto sea el sodio, vamos a tener concentraciones de sodio en las soluciones más elevadas y conviene que utilicemos menos volumen para darle la glucosa y es cuando la vamos concentrando. O usamos al 10 o usamos al 50. Pueden utilizar cualquier. No importa tanto la solución, o sea, el tipo de solución, sino que garantice la cantidad, o sea, los gramos de glucosa para mantener al niño en euglicemia. Así es. Otra de las preguntas, doctor, que nos hace la doctora Anabel Guzmán dice, ¿qué tanto valor debemos darle al resultado de la gasometría y electrolíticos séricos al ingreso? ¿O sería mejor tomar los estudios después de la carga inicial? Aunque ya aquí hemos visto que pues, las cargas están dependiendo del estado clínico con el que llegue el paciente. En el momento en el que llega el niño, generalmente se toma la gasometría y la enorme ventaja es que tenemos el resultado muy rápido. Ahora, si el niño necesitó más de una carga, sí se modifica mucho el sodio porque no sabíamos cuánto tenía el niño y entonces conviene tomarle un sodio sérico y hacer la corrección de 24 horas con ese valor de sodio sérico, porque sí se modifica. Se modifica y a veces los errores en la velocidad de corrección dependen justamente de eso, que se pasó una o dos cargas después del sodio inicial. Cuando nosotros hicimos el cálculo, el valor del niño ya no era el mismo que antes de las cargas. Entonces eso nos puede generar que la corrección no lleve la velocidad exacta. Doctor, algo que creo que es bien importante, la recomendación, justo por eso tenemos aquí al doctor con su experiencia y que está presentando aquí el manejo personalizado, que es que creo a lo que queremos todos llegar con nuestros pacientes, pero están preguntando en las fórmulas, las de 3 mililitros por kilo, especificar ahí que el agua libre no es agua bidestilada, sino que son soluciones 2:1, 3:1. Entonces, ¿qué recomendación daría en cuanto a cuando se hace con ese tipo de fórmulas y en los líquidos de mantenimiento, qué sodio calcularía? Y la otra pregunta que es muy recurrente es, cuando estamos calculando entonces estos requerimientos, ¿lo estamos haciendo con el peso deshidratado o con el peso ideal? Bueno, la primera pregunta, las fórmulas fijas de 4 mililitros kilo, eso, son de utilidad en un rango de hipernatremia, pero no para todos los casos. Entonces, pues nosotros sí empezamos a corregir con esas formulitas, pero vimos que cuando nos llegan niños ya en la realidad con sodios muy altos, la corrección no era a la velocidad que nosotros deseábamos. A lo mejor en el rango de 150, 155 días de utilidad, pero ahora sí que todos los médicos necesitamos una forma
que nos sea de útil para todos los niños, no nada más para unos cuantos niños. Por eso la búsqueda de una fórmula que nos sea de aplicación para todos los casos, para hipernatremia de 150, de 180 o de 210. Para la otra pregunta era la segunda, Si los doctor Ibarra. cálculos, si los cálculos que hacemos, digamos, en cuanto a requerimientos, y eso se hacen con el peso deshidratado en ese momento o con un peso ideal. No, yo les hago con el peso al nacimiento, que es el peso que debería haber recuperado el niño. Porque si no, pues lo vamos a seguir manteniendo subhidratado, aún al terminar las correcciones. Porque si el niño perdió el 30% y yo le voy a calcular todo sobre el peso que tiene el niño actualmente, pues me estoy quedando siempre con un tercio de déficit, ¿no? Incluso en los requerimientos para el día de hoy. El niño no debería tener ese peso. Y la otra que me había preguntado, ya recordé, es cómo pongo el sodio de requerimientos. No se adiciona un sodio de requerimiento, porque lo que queremos tener es una concentración del volumen total de soluciones. Voy a ponerle requerimientos ya que terminó mi corrección de sodio, el niño llegó a una atremia normal, a una concentración normal, entonces ya lo dejo a requerimientos normales, pero no le voy a agregar más sodio como requerimientos actuales. Por ahí entre las preguntas es muy... Bueno, mejor le dejo a la doctora que continúe. Seguramente ya la selección. Sí, doctor. Otra de las preguntas que nos están haciendo es acerca de su opinión del manejo de la corrección por vía oral, en qué momento o con qué nivel de sodio se puede empezar a hacer y en qué condiciones. Mire, nosotros por estudios que hicimos, hacemos la corrección por vía oral a menores de 160. No sé si podría compartir pantalla, quiero mostrar una imagen. Permiso de luz. Toño, ¿nos permitirían compartir pantalla? Sí, doctor, está abierto para que pueda compartir. Perfecto. Entonces, porque es muy demostrativo esto. ¿Se alcanza a ver ya esta gráfica? Sí, doctor. Bueno, miren, esta es la concentración de sodio en el eje de las Y's. Hacia arriba los niños llegaron con un sodio al ingreso mucho más alto y hacia abajo un sodio casi normal, ¿no? De 150. Esta es el desenlace. Cuando se puede desenlace adverso está la gráfica del lado derecho y un buen desenlace del lado izquierdo con correcciones con vía oral, solamente con correcciones con vía oral. Entonces, vemos en este tipo de gráfico que los niños no tuvieron un desenlace adverso cuando el sodio estuvo entre 50 y 160. Y uno que otro caso particular que no tuvo un desenlace adverso con sodios mucho más altos, incluso uno cerca de 200. Pero esta gráfica, ahí vemos del percentil 25 al percentil 75. O sea, la mayor parte de los niños tuvo un buen desenlace con vía oral con sodios menores a 160. Por el otro lado, en la gráfica del lado derecho, no sé si también se alcance a ver mi cursor. ¿Ustedes ven? Sí. Pero vemos que cuando se dio corrección por vía oral, los niños tuvieron un mal desenlace. Vemos que este es el percentil 25, 160 de sodio, y el percentil 75, más o menos como con 185. Entonces, vemos que prácticamente 75% de los casos les va bien con sodios menores de 160 y el 75% de los casos les va mal si la corrección la hacemos por vía oral
con sodios mayores de 160. En función de este resultado, nosotros decidimos no hacer ninguna corrección oral por arriba de 160 miliequivalentes por litro de sodio a su ingreso. Y los niños que llegan con menos de 160 no tienen otra contraindicación. O sea, las condiciones del abdomen son normales, está hablando, tiene peristalsis, etcétera. Clínicamente está bien. Intentamos la corrección vía oral y ahí tenemos la ventaja que el intestino sirve como una membrana dializadora. No importa cuánto tengo, no tengo que darle soluciones con sodio, no tengo que hacer absolutamente ningún cálculo. Se le da de comer al niño, va corrigiendo y corrige a una buena velocidad. Y los desenlaces, como vemos aquí, no son adversos. Entonces, me imagino que con esta gráfica más o menos queda explicado y bueno, queda definido. Nosotros definimos corrección oral con menos de 160. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Y en cuanto a prevención, nos puede recalcar, digamos, porque también usted ha escrito mucho en cuanto al manejo del niño sano y la consulta neonatal. Entonces, ¿a los cuántos días vemos al neonato de haber nacido y con qué pérdida ponderal en aquellos que están con seno materno y tenemos con cuánta pérdida sería recomendable suplementar? Bueno, debemos de ver al niño más o menos unas 72 horas después de que se va a casa. Tengo que decir las horas después de que se va y no la edad porque pues hay niños que se van a las 24 horas. Hay programas de puerperio de bajo riesgo que se están yendo a las 8 horas y por supuesto no vamos a detectar la mayor parte de las cuestiones ni cardiológicas ni de ictericia que deberíamos detectar con una vigilancia postparto. Entonces, el niño que se está yendo a las 24 horas, tendríamos que citarlo a lo mejor a los 3 días de vida. Pesa, a lo mejor todavía no recupera el peso al nacimiento, pero se le platica a la mamá cómo come el niño, se le da, se ve cómo ella trata de sacarle el aire, se ve cómo tiene muchas cosas. Vemos la ictericia. Entonces aprovechamos para eso. Pero si el niño se queda 3 días porque la mamá tuvo cesárea, bueno, se le hizo cesárea y está en hospital privado y le dan más tiempo, pues a lo mejor el niño lo citamos al 6º día o al 7º día. Yo lo cito en casos de cesárea, casos hospitales privados, lo cito a la semana de vida, ¿no? Igual, pero se le dice a la mamá, si usted nota que no comen, pues vemos antes. La recomendación es cuando se sale de lo fisiológico, se le insiste a la mamá que debe comer, que tome mucho líquido, incluso le puede dar algún medicamento para que tenga mejor producción o mejor salida de leche, clopramida, que es lo que yo uso. Pero ya si se detecta que no va bien el niño, pues ¿sabe qué? Prefiero verlo mañana, pasado mañana, y en el momento en el que el niño salga de los carriles esperados, pues, no, se le ofrece 1 o 2 tomas de fórmula, siempre después del pecho. Todos los pediatras lo sabemos, ¿no? Nunca antes del pecho, nunca en vez del pecho, después. Excelente, excelente, doctor. Doctora Pilar, no sé si tenga alguna pregunta. Pues hay muchas preguntas que se repiten y pues más bien aclarándonos muchas dudas, ¿no? Algo que ahorita me llamó la atención es que muchas veces tenemos la inquietud de cada cuánto tener que estar tomando controles de electrolitos y gasometrías. Algo nos comenta el doctor en su artículo, pero bueno, pues es una de las preguntas que encontramos ahorita en el chat. Mire, nosotros tratamos de no tomarle cada 2 o 3 horas, ¿no? Y sí tengo que hacer el énfasis porque si el niño se queda hospitalizado en urgencias, le van a tomar cada hora. Si viene el nefrólogo, se entera el nefrólogo que está ese niño, le va a tomar cada 2 horas
odio y gasometría. Y la verdad es de que la corrección a veces no son tan uniformes. O sea, no esperamos que tomarle a 1 hora y decir ya bajó exactamente 0.5, ¿no? Puede a lo mejor 0.6 y después punto. Nosotros, la verdad es de que ya aprendimos, nunca antes de las 12 horas, la mayor parte de las veces, si vemos que el niño clínicamente va mejor, la tomamos a las 24 horas con la idea de hacer el cálculo de la siguiente corrección, o de la corrección para la siguiente. ¿Sí? Tratamos de no abusar, digamos, de los niños, ¿no? Estarlo explicando, porque finalmente no vamos a estar haciendo cálculos cada hora ni cada 2 horas. Los niños los maltratamos mucho. Así es, doctor. Bueno, pues no sé, doctora, ni si haya más preguntas, si tenemos más tiempo para preguntas, porque preguntas hay muchas. No, creo que la gran mayoría se han contestado. Recordarles que va a quedar la plática en la página de la asociación, en el canal de YouTube, pero bueno, están todas publicadas en la página de la asociación. Está la liga para el artículo del doctor López Candiani. Y pues nada, agradecerles a todos por su participación. Es un honor haber iniciado nuestro ciclo de sesiones con ustedes y además con un tema tan interesante, ¿no? Que a todos nos atañe y todos nos llegamos a atorar un poquito por la heterogeneidad de cómo aprendemos estos manejos, pero me parece que el trabajo del doctor ha sido espectacular y la diseminación, ¿no? Porque muchas veces preguntan, ¿tú qué método usas? Y ya hay quienes dicen el del doctor López Candiani. Y eso pues nos da mucho gusto. Les agradezco muchísimo y quiero preguntarles al doctor Carlos y al doctor Javier algún mensaje de cierre. Bueno, sí, yo quisiera decir que finalmente tenemos bastantes años, casi 10 años con este método y hicimos una nueva revisión. Hemos disminuido las complicaciones neurológicas. Este método es algo que aún no está publicado, pero ya tenemos los resultados. Y sí hemos disminuido con respecto a los años previos a instalar este método estandarizado. Como todo lo que se usa en medicina, en la medida en que sea homogéneo por todos los médicos en un mismo hospital, va a dar mejor resultado. Nosotros disminuimos a menos de la mitad las complicaciones neurológicas. Nada más sería mi mensaje final. Bueno, seguramente se publicará en el futuro. Javi. Sí, también, pues solamente como mensaje final, que recuerden como las perlas como más importantes en cuanto al manejo, que la corrección debe ser lenta, mínimo 48, 72 horas para la corrección, que hay una velocidad también límite de 0.5 miliamperes por litro hora, o 10 a 12 miliamperes de sodio al día. Y pues ser muy juiciosos con el uso de las soluciones, de los líquidos, y basarnos mucho en lo que hay escrito en la literatura, en el artículo del doctor, en cuanto a la forma de preparación o de indicar las soluciones para la corrección. Pues muchísimas gracias, agradecemos a todos su presencia. Esperemos que este bienio poderles ofrecer pláticas con esta calidad. Empezamos con la vara muy alta, les agradecemos muchísimo y bueno, pues estamos con mucho gusto de estar con ustedes. Les agradecemos la confianza a toda la mesa directiva y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.